Buenos días. Vamos a presentar una comunicación titulada Carta 3.0, retos para la integración del corpus Carta en la plataforma TEITOC, y voy a empezar yo hablando un poco de la trayectoria de la red Carta. La red Carta, Corpus Hispánico y Americano en la red de estos antiguos, se estableció en 2005 con una doble finalidad. Por una parte, establecer una metodología común para la edición de textos en castellano y, por otra parte, elaborar un corpus virtual de fuentes documentales en castellano, tanto americanas como españolas y en parte también de otras zonas donde históricamente se ha hablado y se ha escrito español, como Filipinas, desde los orígenes de la lengua escrita hasta el siglo XIX. Actualmente forman parte de la red Carta más de 20 grupos de investigación. Este es el aspecto actual de la web de la red y este el del corpus. La red Carta se dedica a editar textos documentales o archivísticos que no solamente son notariales o cancillerescos, sino también judiciales, municipales y los documentos particulares conservados en archivos, tanto cartas entre particulares como escritos de particulares a la administración. Estos documentos muestran usos lingüísticos y gráficos originales de numerosos hablantes alfabetizados, incluidas personas semicultas, lo que lo supone a las obras impresas y las obras literarias que muestran los usos de una pequeña parte de los hablantes que eran capaces de escribir, puesto que pocos hablantes veían sus obras en imprenta o eran escritores de obras literarias, y además estos documentos no están mediatizados por el paso por la imprenta o la existencia de copias como suelen estarlo los textos literarios. Además, los textos archivísticos suelen estar provistos de lugar y fecha, con lo que sabemos adscribir las soluciones gráficas y lingüísticas que presentan a un lugar y a una fecha concretos. Las aportaciones de la red Carta están relacionadas con los objetivos que la red se fijó en el momento de su fundación, como pueden ser, por una parte, el establecimiento de una norma y, por otra parte, la creación de un corpus de acuerdo a esa norma. La norma de presentación y edición de la red desarrolladas por la red Carta no solamente son empleadas por los miembros del grupo, sino también por otros estudiosos de la lengua y de la literatura y por editores de textos. Según la norma de presentación, cada documento se ofrece en una triple presentación. Por una parte, una reproducción facsimilar o una imagen. Por otra parte, una transcripción paleográfica que resulta adecuada para el estudio de aspectos gráficos y fonético-fonológicos. Y por otra parte, una presentación crítica que resulta más útil para el estudio de aspectos léxicos y morfosintácticos. En cuanto a la creación de un corpus virtual, actualmente este corpus tiene más de 2.000 documentos y está compuesto por diferentes subcorpus que han sido en su totalidad seleccionados, transcritos y editados por los diferentes grupos que conforman la red. A lo largo de los últimos años se ha hecho un esfuerzo por mejorar la representatividad diacrónica y geográfica del corpus, tanto en el trabajo de los grupos miembros como mediante la incorporación de nuevos grupos y además a través de un proyecto concreto en el que intervinieron 6 de los grupos de la red que conforman la red y que se tituló Red para un corpus diacrónico del español en el mundo. Un proyecto que ya ha terminado. Otro de los logros en la red Carta ha sido la reflexión sobre la edición digital en XML-TEI, iniciada en el año 2009, cuyo resultado, al menos hasta el 2020, ha sido la publicación del manual Edición digital de documentos antiguos, marcación XML-TEI, basada en los criterios Carta, por Isasi Martínez, Martínez Puru, Pérez Isasi, Pierazzo y Spence, en la editorial de la Universidad de Sevilla. El objetivo general de esta guía ha sido, desde su primer planteamiento, expresar los criterios de transcripción y edición de la red Carta mediante un lenguaje de marcación conforme a la propuesta TEI. Atendiendo a las vías actuales de edición de documentos definitivamente abiertas al horizonte digital, se pretendió partir de la consecución de los criterios de edición Carta como modelo de tratamiento filológico para conjugarlo con el de TEI y así optimizar su aprovechamiento en el ámbito de la edición digital. Como es bien sabido, el consorcio TEI ofrece un marco conceptual y práctico para marcar textos según un estándar generalizado para las humanidades, que a la vez propone modelos comunes para facilitar el intercambio y la sostenibilidad de las marcas digitales, y un sistema mecanizado para la personalización de estos modelos, donde se descubre casuística nueva o donde una comunidad científica determinada quiere dar cierta homogeneidad a sus opciones, como en nuestros casos.
Presentamos a continuación un resumen de los resultados concretos de la parte teórica y práctica de esta investigación. Se elaboró, en primer lugar, un análisis de los casos filológicos de edición a todos los niveles, desde el desarrollo de abreviaturas al deterioro del original, pasando por la normalización gráfica. Se planteó su expresión según las normas de Carta, con referencia bibliográfica a sus criterios de edición, y en cada caso se ofrecieron ejemplos de la presentación crítica o de la transcripción paleográfica o de ambas, si se consideraba pertinente. Así lo podemos ver en el caso de las normalizaciones de las grafías, de las uniones y separaciones de palabra, del uso de mayúsculas y minúsculas, del tratamiento de la acentuación y puntuación y también de los números. En todos estos casos observamos la representación de la transcripción paleográfica en la segunda de las columnas, la presentación crítica en la tercera y la transcripción según el modelo TEI en la última de las columnas. En todos ellos se acudió a la doble marca Choice Orig Reg para marcar la diferenciación entre una y otra versión, entre la transcripción paleográfica y la presentación crítica. En todos los casos, además, añadimos un fragmento de facsímil para poder ejemplificarlo y una serie de ejemplos para mostrar su marcación en TEI. Lo vemos así en el ejemplo de las enmiendas del editor actual. Tras la descripción incluimos un fragmento del facsímil marcando el caso que queremos comentar. En este caso nos encontramos ante un error del escribano original que nosotros como transcriptores actuales queremos enmendar. Tras el ejemplo incluimos las instrucciones para poder marcar este caso y posteriormente añadimos el ejemplo etiquetado. Procedemos de la misma manera en la sección dedicada a las firmas y rúbricas. Tras la descripción atendiendo a los criterios Carta, mostramos un ejemplo de un fragmento de facsímil, lo transcribimos y lo editamos de forma crítica. Añadimos la transcripción TEI con todas las instrucciones y cuestiones que debemos tener en cuenta y añadimos una serie de ejemplos. Aunque los logros hasta el momento han sido notables, es cierto que quedan aún una serie de retos y trabajos pendientes para el futuro. En ese sentido, nos gustaría examinar más detenidamente las ventajas y desventajas del trabajo en fuente única, que fue la decisión metodológica que adoptamos en el seno de este proyecto, o por contra, con fuente doble. En segundo lugar, querríamos analizar la gran variedad de usos de un corpus como Carta, tan amplio cronológica y tipológicamente, y su efecto en el logro de un marco común para la edición. Y en tercer lugar, querríamos analizar los procesos generalizables y automatizables para una comunidad de investigación como Carta, que pretende compartir esfuerzos para crear recursos intelectuales que apuntan hacia una práctica común. Una de las consecuencias más interesantes y relevantes que se desprenden de esta reflexión teórica y práctica en torno a la edición digital de textos antiguos, y en particular en relación con la metodología implicada en la codificación de los textos a través del estándar TEI, es la concepción, planificación y desarrollo de una iniciativa y de un proyecto específicos cuyo objetivo principal es la migración del corpus tradicional Carta en la plataforma TeiTalk. Hoy por hoy es perfectamente conocida esta plataforma dentro del campo de las humanidades digitales, de la lingüística de corpus, de la minería de datos o de la edición digital de textos. No vamos a insistir aquí en la descripción de esta plataforma, pero por todos es bien conocido que se trata de un entorno interactivo que permite reunir en un único soporte XML tanto la edición crítica digital como el corpus que hemos anotado. Por tanto, por una parte, en ese mismo soporte veremos reunido y de manera entrelazada y conectada entre sí las diferentes presentaciones
de un mismo texto, la transcripción paleográfica, la presentación crítica u otras versiones del texto con mayor o menor regularización, modernización, etcétera, por una parte, y por otra, podremos acceder fácilmente a todos los datos etiquetados y codificados relativos a la normalización ortográfica, la lematización, el etiquetado morfosintáctico y otras cuestiones como puede ser el etiquetado discursivo, diplomático, etc. Hablamos, por tanto, del proyecto Carta 3.0 de la edición digital a la web semántica, que es una iniciativa liderada por el Grupo de Investigación Textos para la Historia del Español de la Universidad de Alcalá, el Grupo GITE, y que recibe el apoyo institucional y la financiación de la Comunidad de Madrid a través de la convocatoria 2019 de proyectos de I+D para jóvenes investigadores de la Universidad de Alcalá. Es un proyecto que tiene una duración de 2 años, empezó en enero de 2020 y termina en diciembre de 2021 de este año, y es un proyecto al que se le ha concedido suficiente financiación para poder, entre otras cuestiones, contratar personal específico para las labores diseñadas en torno al proyecto. Los miembros que conforman el equipo de trabajo y de investigación y de colaboración del proyecto son los que tienen en pantalla. Por una parte están los miembros del equipo GITE, pero además colaboran otros investigadores e investigadoras de otras universidades que han tenido una implicación muy importante bien en la guía Carta TEI, que ya ha comentado nuestra compañera Leire, como en otras iniciativas relacionadas con la edición digital y con la plataforma TEITalk, entre ellos la investigadora Pilar Arrabal Rodríguez de la Universidad de Granada, Rocío Díaz Bravo, también de la misma universidad, o la misma Leire Martínez Pur. Además, contamos con un equipo informático robusto, encabezado principalmente por Martin Jansen, que es el creador y diseñador de la plataforma, y por Gael Bahamonde dos Santos, investigador de la Universidad de Granada. Por último, es crucial, muy relevante, citar a la persona que está contratada específicamente para las labores de este proyecto, que es el investigador Víctor Caballero Gómez, especialista, entre otros aspectos, en edición digital de textos. Actualmente el proyecto Carta 3.0, como veremos a continuación, se encuentra en una fase intermedia de desarrollo. Ya contamos con una web específica instalada en el servidor virtual de la Universidad de Alcalá, y nuestra pretensión y compromiso es presentar el corpus ya completamente migrado en la plataforma TEITalk en el marco del Congreso Internacional Carta, que se celebrará el año que viene, en 2022, en la Universidad de Granada. A continuación, mi compañero Víctor Caballero Gómez nos detallará algunos aspectos relacionados con las etapas de trabajo en las que estamos actualmente. Por una parte, y en primer lugar, hará referencia a la identificación de las necesidades y el ajuste de los criterios de edición digital. Por tanto, hará referencia a diferentes cuestiones que tienen que ver con la automatización de algunos procesos y con la codificación de los metadatos. En segundo lugar, hará referencia a la etapa de diseño de nuevas herramientas y estrategias necesarias para la conversión de los documentos a la plataforma TEITalk. Se referirá, por una parte, a cuestiones que tienen que ver con la base de datos para la generación automática de las cabeceras, pero también a otros aspectos muy importantes que tienen que ver con la alineación semiautomática de la transcripción paleográfica y la presentación crítica de los textos que ya habían sido incorporados en el corpus Carta tradicional. Por último, hará referencia también a algunas estrategias de protomarcado con vistas a la integración de nuevos documentos en la futura plataforma Carta TEITalk. Para terminar, hará referencia también, por último, al proceso de migración de los documentos. Por tanto, nos detallará algunos aspectos relacionados con la recuperación de los metadatos y con la visualización de los documentos en la plataforma.
De cara ya a la integración del corpus Carta en la plataforma TITOC, detectamos la necesidad de recurrir a procesos de automatización o a su diseño cuando no existieran, con los que poder conservar el trabajo de edición que ya habían realizado los diferentes miembros de la red. Esa automatización, además de preservar los dos estadios de edición de los documentos, paleográfico y crítico, reduce el riesgo de introducir errores en la conversión de formatos. Particularizando en las necesidades relativas a los metadatos, hemos juzgado conveniente introducir leves modificaciones respecto de los criterios propuestos en 2017 y 2020 para el etiquetado en XML-TEI. Estas variaciones se orientan a explotar todos los recursos ofrecidos por TITOC y a garantizar una mejor adecuación a la arquitectura de la plataforma. Partiendo de este módulo básico de cabecera común para todos los documentos de carta, se podrán implementar nuevos nodos en los que introducir descripciones complementarias, basadas en las especificidades o en los intereses de cada subcorpus, ya se ocupen de la escritura epistolar o de la escritura de mujeres, entre otros muchos ejemplos. En el caso del texto, mantenemos el principio de marcación en fuente única, al que ya se ha referido la doctora Martina Izpuru, y que consiste en generar un único documento XML donde se incluyan los elementos propios tanto de la transcripción paleográfica como de la presentación crítica. Después, las funcionalidades relacionadas con la visualización y con la búsqueda en la plataforma TITOC permiten recuperar la información deseada. Para facilitar la labor de edición digital de los documentos que se incorporen al corpus en el futuro, además dispondremos de una pequeña guía que oriente en el protomarcado de esta fuente única. Para toda esta labor contamos con herramientas fundamentales integradas en TITOC y desarrolladas como la propia plataforma por Martin Jansen. Así, disponemos de un script que genera las etiquetas XML-TEI para las versiones paleográficas de carta, de otro que tokeniza los textos, de otro que los normaliza en función de un diccionario de equivalencias que se desarrollará a partir de estos primeros más de 2000 documentos, y de otro fundamental que genera un primer etiquetado post y una primera lematización. La generación automática de las cabeceras, sin embargo, ha requerido el desarrollo de una base de datos cuya información hemos recuperado desde los formatos tradicionales de carta, tanto HTML como DOC y XLS. Con el diseño de un pequeño modelo de entidad-relación hemos vinculado todos esos datos y el desarrollo de un procedimiento de PLSQL nos permite generar automáticamente todo el page header. Como ya hemos apuntado, seguimos la estrategia de la marcación en fuente única para las versiones paleográfica y crítica. Dado que cada una de ellas cuenta con un número diferente de tokens, algo que se deriva de la distinta puntuación o de la unión y separación irregular de palabras en la paleográfica, es necesaria la alineación de estas dos versiones. Para ello, primero debemos tokenizar por separado la paleográfica y la crítica y después procedemos a alinear los distintos tokens. En último lugar, identificamos y asignamos de manera automática la marcación conveniente en cada uno de los casos. Entre los distintos módulos formativos que estamos ideando, quizá el más importante sea el que se corresponde con una pequeña guía de protomarcado para los documentos que se vayan a generar ya de manera nativa en la plataforma TITOC. Los textos editados de acuerdo a esta guía podrán incorporarse a la plataforma y una vez ejecutado el script correspondiente serán etiquetados automáticamente. En ese punto solo precisarán la intervención del editor para corregir las desviaciones de la puntuación en la presentación crítica. Con todo ello, aseguramos la posibilidad de seguir contando con esta segunda versión de los documentos y reducimos las intervenciones manuales en los archivos XML. La última fase, la de migración de los documentos, hará uso de todas las herramientas a las que nos hemos referido aquí. Contará con dos pasos fundamentales, el primero, el de la recuperación de las cabeceras a partir de la base de datos, y el segundo, el de la alineación, identificación y marcado de los textos.
La propia concepción del corpus carta como agregador de los documentos de una importante serie de subcorpus hace conveniente que, además de destacar el grupo y el subcorpus que ha editado el documento, habilitemos un enlace en la cabecera que dirija a ese mismo documento en la web de su grupo original. Así, por ejemplo, en el documento que mostramos del corpus histórico del español norteño, que enlaza al mismo documento en la web del COREN. Para este mismo documento vemos aquí la versión paleográfica con las abreviaturas desarrolladas en cursiva y de color gris. Lo mismo en este caso para la presentación crítica. También podemos aplicar el código de colores de la visualización contrastiva con la que se identifican las abreviaturas desarrolladas y las palabras normalizadas de acuerdo a los criterios de la presentación crítica del corpus carta. Para acabar, proyectamos la lista con el desarrollo de las referencias bibliográficas y les damos las gracias por su atención.